Buenas tardes a todos, bienvenidos al cuarto Encuentro Internacional de Psicología Pediátrica dentro del marco de la séptima Congreso de la Asociación Médica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, Innovando Diagnósticos, Mejorando Tratamientos. Damos inicio hoy jueves 19 de noviembre del 2020 a nuestra cuarta mesa, nuestro cuarto día de trabajo que lleva por título Cuidados paliativos pediátricos desde el recién diagnóstico de padecimientos crónicos, continuidad e innovación en psicología pediátrica. Y bueno, para ello vamos a dar una pequeña introducción donde los números nos ponen un poquito en contexto y nos plantean también esas acciones o esos objetivos que ya deben de estar en marcha. Datos que nos pueden sorprender, pero que justamente necesitamos para que podamos movernos del lugar y hacer crecer toda esta atención en cuidados paliativos. Por año, a nivel mundial, más de 20 millones de pacientes necesitan de cuidados paliativos al final de la vida, de los cuales cerca del 6% son niños. Aquí ustedes se darán cuenta que hablamos de final de la vida. Si los pacientes fueran canalizados o fueran referidos a cuidados paliativos desde el diagnóstico, la cifra se duplicaría. Y de 1 de cada 10 personas tiene solamente acceso a cuidados paliativos. Cabe destacar que 1/3 parte de los pacientes que ya están en cuidados paliativos cuentan con el diagnóstico de cáncer, es decir, tenemos 2/3 partes de otro tipo de diagnósticos que apenas en la actualidad estamos aterrizando con otro tipo de patologías y que justo se adaptan esos cuidados, pero todavía necesitamos ahondar más en este tipo de enfermedades. Datos curiosos y que en lo personal y a nivel profesional sorprende es que es probable que ni siquiera el 1% de la población infantil reciba esta atención pediátrica, esta atención paliativa. Y entonces es por ello que debemos de sumar esfuerzos para poder nosotros dar esta atención a los pequeños. En un hospital pediátrico con especialidades, se estima que el 40% de los pacientes ya de entrada y de diagnóstico necesitarían este tipo de cuidados. Y es decir, ustedes, ¿cómo valoraríamos esa necesidad de cuidados paliativos? ¿Como un lujo o como una necesidad? Incluso algunos autores, algunos artículos ya lo manejan como parte de un derecho. Y esta parte que hemos escuchado muchas veces, ya no hay nada que hacer o hay que mandarlos ya al final, ya cuando saben que no se van a curar, hay que cambiarla y yo les propongo justo esta metáfora de un prisma, donde el prisma es ese paciente y esa familia, donde no solamente tenemos que ver esa luz blanca de un mal diagnóstico, de un pronóstico a corto plazo, sino tenemos que ver la dimensión de esa persona y que nos da como esa posibilidad, esa gama de colores, ese arco iris, para verlo de forma integral, para verlo en su situación, sí de enfermedad, pero conociendo y respetando también la historia de esa persona, sea de 1 año, de 5 años, de 10 años. Es una persona que necesita ese cuidado con esa sensibilidad suficiente. Y compartiendo una experiencia a lo largo de estos años en el trabajo de niños con enfermedades crónicas, quiero compartirles una frase de una paciente de 10 años con diagnóstico de osteosarcoma, que puede llegar a vislumbrar con esta frase las necesidades que tenemos todavía en nuestros días. Ya viste que hay miradas que duelen. Y esta frase me la dijo cuando salimos al parque justo semanas antes de morir. Esta frase a mí me movió lo suficiente para darme cuenta de que no estamos sensibilizados ante estos pequeñitos que ya tienen una madurez y una sabiduría diferente de lo que es la vida. Y podemos nosotros hablar del dolor físico y decir, sí, hay medicamentos y hay opioides, pero ¿qué pasa cuando existe este tipo de dolor? ¿Cuál sería la medicina que necesitamos para poderla proporcionar a nuestros pequeños?
Y bueno, con esta reflexión y sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestros ponentes que nos van a brindar sus valiosos conocimientos y que van a enriquecer mucho nuestra práctica. En primer lugar, quiero presentarles a Mari Carmen Yantá, que es toda una institución en la parte de psicología de la salud, de psiconcología, de cuidados paliativos. Ella nos visita desde Cuba a nivel virtual. Es licenciada en psicología con máster en psicología de la salud y también en bioética, investigadora del Instituto de Oncología y profesora de la Facultad de Ciencias Médicas, miembro del Consejo Nacional de Psicología del Ministerio de Salud y también forma parte del Grupo Especial de Trabajo de Cuidados Paliativos. Es jefa del Grupo de Psiconcología y también forma parte de los miembros directivos de ALAPSA, con reconocimientos y distinciones a nivel internacional. Y es un gusto que nos pueda acompañar en este momento con su ponencia titulada Realidad de los cuidados paliativos en Latinoamérica. Posteriormente tenemos a Armando Arita, licenciado en Psicología por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador, actualmente psicólogo de la Fundación La Niñez Primero y coordinador de cuidados paliativos en el proyecto Ludotecas Naves Hospitalaria Gloria de Criet, en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blue. Y también, pues él maneja la práctica privada. Su ponencia se titula Rol del psicólogo en cuidados paliativos pediátricos. Tenemos también la presencia de Nancy Elizabeth Rangel Domínguez. Ella es licenciada y maestra en psicología por la Universidad Autónoma de México y actualmente es doctorante de psicología y salud. Tiene diplomados en cuidados paliativos oncológicos y actualmente se desempeña como adscrita a la División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital General Dr. Manuel G. A. González. Su presentación se titula Cuidado psicológico centrado en la familia. Mari Carmen González Maraña, psicóloga por la Universidad Iberoamericana, máster en psiconcología por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en clínica y psicoterapia psicoanalítica del niño y de su familia por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y psicoanalista por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, nos acompaña con una presentación titulada ¿Y si hablamos de morir con el paciente pediátrico? Siendo ella parte de los ponentes con gran experiencia en este campo desde hace muchos años. Posteriormente tenemos a Alexandra Aceituno. Ella es licenciada en Psicología Clínica y de la Salud, con especialización en Salud y Cuidados Paliativos. Tiene maestría en Psicología de la Salud. Es subdirectora ejecutiva de la Fundación Amar Ayudando y actualmente también se dedica a la clínica privada. Su ponencia se titula Retos e innovación en cuidados paliativos durante la pandemia. Les recuerdo que estamos completamente en vivo y que esperemos que la tecnología esté de nuestro lado, así es que los invitamos a que durante todas las ponencias puedan ustedes enviar sus preguntas, ya que al final podremos discutir junto con los ponentes y ellos brindarnos mucho más acerca de inquietudes que ustedes puedan tener. Y bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos nuevamente y vamos a disfrutar esta sesión tan importante sobre cuidados paliativos pediátricos. Bienvenidos. Buenas tardes, un placer compartir con ustedes en el marco del cuarto Encuentro Internacional de Psicología Pediátrica y mostrar mi agradecimiento al comité organizador por hacerme extensiva esta invitación. En la tarde de hoy les voy a hablar a ustedes sobre la realidad de los cuidados paliativos pediátricos en América Latina, que es el tema de mi presentación. La realidad de los cuidados paliativos pediátricos en América Latina se caracteriza por desarrollarse en un contexto que puede incluso ser similar a otros países, pero haremos énfasis en qué está sucediendo en nuestra región. Uno de los aspectos importantes en relación con este tema es que el desarrollo de los cuidados paliativos pediátricos en nuestra región ha tenido un desarrollo desigual, por expresarlo de alguna manera, no solo al comparar los países, sino incluso hacia el interior de los propios países, donde hay zonas que han tenido un desarrollo más vertiginoso y en otros que realmente por las condiciones concretas pues no se han podido instaurar.
Otro aspecto importante de esta realidad es que aún impera el modelo biologicista y paternalista de la medicina, muy por encima del paradigma que nos refiere de que el hombre es un ser biopsicosocial. Sin embargo, aún vamos más a la connotación biológica del problema. En este sentido, también falta un enfoque paliativo por escasa o limitada formación curricular, y aquí guarda mucha relación con los temas que se denominan en medicina como la parte blanda de la medicina, o sea, la relación médico-paciente, la entrevista, la comunicación, el duelo, la muerte, la evaluación y la intervención ante las experiencias de sufrimiento, y esto lo ponemos versus sobre el desarrollo tecnológico, porque con mucha frecuencia ese desarrollo tecnológico lo que hace es un abuso y utiliza mucho las medidas desproporcionadas que son a su vez fuente de sufrimiento. También la ausencia de un consenso sobre los programas de cuidados paliativos se pone de manifiesto, y esta ausencia viene determinada porque con mucha frecuencia, valga la redundancia, no se evalúa el impacto de estos programas teniendo en cuenta los indicadores de recursos, los indicadores de proceso, los indicadores de resultados, por lo que resulta muy difícil la comparación de estos programas. También otra realidad es que tenemos mayor experiencia en los programas relacionados con la esfera de la oncología y no así con otras áreas donde también es muy importante. Existe un desarrollo limitado del modelo de los hospicios en niños y adolescentes, incluso al comparar no solo entre los países, sino también con los cuidados paliativos en adultos. Otra realidad es que el 98% de los niños que necesitan estos cuidados viven en países de ingresos bajos o ingresos medios, por lo tanto a veces es inaccesible el recurso para poderlos instaurar y con ellos pues, poder organizar este servicio de calidad que vaya a mitigar esa fuente de sufrimiento, ese control de síntomas y a potencializar su calidad de vida. Hay también falta de estrategias públicas que se centren en la formación de los profesionales, o sea, se describe que no está sistematizada la formación en cuidados paliativos, ya sea tanto en pregrado como en pregrado, y también, bueno, pues la necesidad de instaurar esas políticas y de buscar esos recursos que hacen falta para poder desarrollarlo de forma óptima. La falta de interrelación entre los tres niveles es otra de las realidades que nosotros vamos teniendo. Hay mucho más experiencia en el nivel terciario y en el nivel secundario que en el nivel primario de atención, donde realmente se explicita la necesidad de instaurar esos cuidados paliativos y poderle darle continuidad a los cuidados. Esto trae aparejado esta última realidad que queremos mencionar en la tarde de hoy, que es el escaso desarrollo de los cuidados paliativos domiciliarios. En este sentido, nosotros hemos formulado algunos retos y algunos desafíos en relación con lo que acabamos de exponer. Y en este sentido, lograr una cobertura más equitativa y universal para aquellos niños que padecen condiciones amenazantes o limitantes se convierte en uno de los retos, en uno de los desafíos. Fortalecer las políticas y los sistemas sociosanitarios a todos los niveles también sigue siendo en la actualidad un vacío que nosotros debemos pues llenar o debemos compensar. El derecho al trato y a la valoración integral de niños y adolescentes todavía sigue siendo un desafío en la asistencia médica integral a estos grupos de edades. Fomentar un servicio centrado en la calidad y en la calidez de la atención hacia la humanización de los servicios de salud continúa provocando que se convierta en desafío actual. Fomentar el desarrollo de diferentes modelos de cuidados paliativos pediátricos y poderlo intercambiar y poderlo evaluar a lo largo de todo un continuo del proceso para poder ver costo-beneficio en nuestro criterio sigue estando ausente. Y los cuidados paliativos pediátricos hay que reconocer que son iguales pero diferentes a los adultos y que los modelos no se pueden extrapolar de forma mecánica porque las características de la etapa evolutiva le va poniendo una impronta a estas edades, así como incorporar adecuadamente la dimensión religiosa y la dimensión espiritual, no solo
en la evaluación, sino también en las intervenciones psicológicas. Definir el papel de los niños y los adolescentes en la toma de decisiones y el papel que también desempeña el consentimiento informado en pediatría continúa siendo un gran desafío, al tener en cuenta que esto también tiene un componente desde la ética y desde la bioética. Desarrollar estrategias de intervención hacia los niños, hacia los cuidadores primarios, hacia los familiares y hacia los propios profesionales de la salud también es todo un reto, porque las intervenciones se han fijado mucho más en los niños y en los familiares, no así tanto en los profesionales de la salud, que requiere también de tener un contenido adecuado en su actuar profesional para poder emerger ese servicio de calidad en el cual nosotros estamos llamados a ofrecer. Reconocer la comunicación, el apoyo y el trabajo en equipo como herramienta insustituible también continúa siendo un reto. A veces, pues, no estamos preparados para desarrollar adecuadamente estas técnicas de intervención, y esto nos puede llevar incluso a que aparezca el llamado síndrome de desgaste profesional o síndrome de burnout en los cuidadores de estos niños. Aprovechar las bondades de la tecnología y las redes sociales en su desarrollo, igual, es algo de lo cual tenemos escasa experiencia y que se necesita de ese desarrollo y esa evaluación continua para ver costos-beneficios. Generar actividades de capacitación y formación profesional es otro de los aspectos importantes que son insuficientes, así como instrumentar investigaciones nacionales e interculturales para poder intercambiar conocimientos y experiencias. Con la buena intención de querer hacer bien las cosas no basta. Para poder hacer bien las cosas también se necesita un compromiso ineludible de los gobiernos por el desarrollo de los cuidados paliativos. Se necesita evaluar, estimular la cooperación en el ámbito de la asistencia, de la docencia y de la investigación. También el desarrollo de eventos científicos que permitan este intercambio de experiencias y a la vez poder producir el desarrollo de bibliografía, de producciones científicas que tributen a un desarrollo integral y holístico de los cuidados paliativos pediátricos. No quería concluir esta presentación sin dejar de mencionar pues una frase de nuestro apóstol nacional José Martí, que en nuestro sentido habla de la necesidad de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo para poder instrumentar estos cuidados paliativos y con ello garantizar el control de síntomas, minimizar la experiencia de sufrimiento y preservar o potencializar la calidad de vida de niños y adolescentes. La frase es la siguiente: se necesita abrir una campaña de ternura y de ciencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí dirigirme a tan distinguido público y compartir el tema del rol del psicólogo o la psicóloga en cuidados paliativos pediátricos. Pertenezco a Fundación La Niñez Primero y como Fundación La Niñez Primero promovemos el derecho al juego en la niñez, pero también hemos innovado en este campo, ¿verdad? Y empezamos a hacer intervenciones en hospitales y en ese sentido nos fuimos adheriendo cada vez más al trabajo hospitalario, ¿verdad? Fue así como llegamos hasta los cuidados paliativos y para eso pues les voy a hablar un poco, podría ser un punteo bien teórico también del rol, ¿no? Pero realmente me gustaría describirles bastante nuestra práctica cotidiana y qué es lo que nosotros como organización en tema de cuidados paliativos pediátricos hemos hecho desde la psicología. Y bien, para ponerles un poquito en contexto, les comento que nosotros nos adherimos a la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom desde el 2013, ¿verdad? En ese año iniciamos un poquito más de cerca el trabajo enfocado ya directamente desde la perspectiva del equipo interdisciplinario. Y nosotros somos especialistas en intervención lúdica hospitalaria, ¿verdad? Y también nos hemos ido formando en cuidados paliativos. Eso nos ha permitido cada vez poder dar una atención más holística, más de calidad, ¿verdad? Más enfocada en las necesidades del paciente, pero en todas sus áreas, no solo viendo la parte psicológica, mental, emocional, sino que también poder contribuir desde nuestro quehacer cotidiano en otras áreas, ¿verdad? Y poder dar respuesta a esas necesidades que a veces implican muchísimo trabajo en equipo. Y en ese sentido, para comentarles en relación al acompañamiento de pacientes pediátricos, ¿verdad? Ha sido bien importante el tema de la sensibilización con el tratamiento. Si bien es cierto que los pacientes en cuidados paliativos pueden haber tenido un trayecto de enfermedad y tratamientos prolongados,
No implica que ese trayecto no genere aversión, no genere dolor, tristeza, incertidumbre, ansiedad ante algunos procedimientos o tratamientos. Entonces, desde la perspectiva de juego, y nosotros como profesionales que apoyamos la salud mental, ¿verdad? El bienestar psicológico, el cuidado holístico, como les decía, de los pacientes, empezamos a involucrarnos, ¿no?, en el tema de fortalecer la adherencia al tratamiento. Y se observan en la primera fotografía, está una de nuestras compañeras haciendo un juego, un pequeño juego de role-playing desde la risoterapia, pero como médica, ¿verdad?, como doctora. Y esto nos servía muchísimo con los niños, como por ejemplo en el tema de conocer sus síntomas, ¿verdad? Conocer si había dolor, cómo habían estado controlados, ¿verdad? Cómo habían pasado la noche, si había algo más en lo que le pudiésemos ayudar. Y eso también ha ido ayudando a romper esa verticalidad con la que el paciente vive las relaciones en el hospital, ¿no? Donde el médico siempre está de pie, ¿verdad? Y ellos de pronto en la camita o sentaditos en la silla. Y ayuda a que esa visión que tienen del personal médico, de enfermería, fisioterapia, cambie, ¿verdad? Se configure en una visión de un personal más empático, más humano, más cercano, ¿verdad? Enfocado a resolver esas necesidades tan particulares que cada niño, niña y adolescente puede presentar. En otro sentido, también hacemos acompañamiento en procedimientos críticos, se observan en la fotografía. Estamos en la sala de recuperaciones después de la amputación que pasó esta pacientita, ¿verdad?, que estábamos acompañando. Y el hecho de hacer este trabajo en el tema de cuidados paliativos le permite también a estos niños, niñas y adolescentes sentirse acompañados, ¿verdad? Y ya cuando despiertan en esta sala, no despiertan ante desconocidos, sino que ven una cara familiar. Esto les transmite seguridad, confianza, ¿verdad? Se enfoca, quizás la experiencia se configura de una forma diferente y se enfocan bien en esa parte, ¿no? En el hecho de que había alguien ahí que conocían y que estaba pendiente de ellos, ¿verdad? El tema del cuidado, vean cómo fluye y cómo es bien importante porque permite que los niños experimenten de una forma bien diferente estas situaciones. Y en otro sentido, como lo señala la última foto, también fortalecemos la relación del personal médico con el paciente, ¿verdad? Aquí vemos al coordinador de la clínica, el director, el doctor Rolando Larín, ¿verdad? Él es quien coordina la clínica y está haciendo un poco de juego con un niño antes de evaluar algunos aspectos de su cuidado, ¿no? Antes de preguntarle sobre cómo ha pasado la noche, sobre cómo ha estado el manejo del dolor, sobre cómo le ha ido con el medicamento. Y vean cómo les decía yo que esto ayuda a romper esa verticalidad y acerca, ¿verdad? Hace este acompañamiento que nosotros hacemos de introducir también a otros profesionales del cuidado, de una forma más dinámica, divertida, entretenida, más desde la perspectiva y desde el mundo del paciente, le va a ayudar a él a que viva estas situaciones de una forma diferente, ¿no? Y le ayuda también a configurar, a hacer una lectura diferente de aquel profesional, ¿verdad? Ya no es el doctor que infunde temor, ya no es el doctor que genera ansiedad cuando viene y pregunta, ante el cual yo a veces no puedo responder porque me quedo sin palabras. Entonces, en ese sentido, apoyamos muchísimo también el fortalecimiento de estas relaciones, ¿verdad? En el acompañamiento a pacientes podemos señalar que aproximadamente tenemos 70 pacientes referidos a cuidados paliativos de distintas áreas hospitalarias, ¿verdad? Esto es anualmente, y a ellos se suman un remanente pues, del año anterior, ¿no? Un promedio de 10 días de seguimiento es el que tienen los niños en cuidados paliativos, dependiendo de también cuán largo sea su ingreso, ¿verdad? Esto se ha hecho de un consolidado que nosotros tenemos de un registro diario de atenciones, ¿verdad? Y fíjense que este es un dato que me llamaba muchísimo la atención cuando hacía la preparación de esta ponencia. El 60% de pacientes realiza actividades lúdicas en su última semana de vida. Y eso también configura la visión que tienen los cuidadores, ¿verdad? Los padres, la familia de estos niños, sobre cómo se está viviendo la enfermedad. Y eso ayuda en otros mecanismos, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces vean qué importante también es responder desde el área de la salud mental, desde la psicología, estas necesidades de jugar, de expresarse de otra forma, ¿verdad? Y que nosotros usamos una gama de herramientas lúdicas que tienen que ver con el arte, con la musicoterapia, ¿verdad? Con el juego, y que le facilitamos al niño que viva su experiencia de la forma en la que él quiere vivirla. Aquí vemos también cómo vinculamos muchísimo las figuras familiares, ¿verdad? Con estos niños y niñas que están en cuidados paliativos, porque les permitimos que puedan compartir a través de estas actividades con su familia, ¿no?
Y muchas veces hay papás que no han tenido la oportunidad de dedicarse por completo tanto tiempo a sus hijos, sino hasta que enfermaron, ¿verdad? Entonces vean cómo a veces no tienen los mecanismos para acercarse, para charlar, ¿verdad? Y el hecho de jugar les ayuda también a derribar esa barrera que puede generarse entre ellos, ¿no? En el acompañamiento paciente surge también una perspectiva bien interesante, ¿no? Que todo aquello que los niños, niñas y adolescentes hacen mientras están en el hospital forma parte de su legado de vida. Y estas actividades también representan de alguna forma un regalo, ¿verdad? Para sus cuidadores, para sus padres, para sus hermanos, para su familia en general. De hecho, nosotros tratamos de introducir estos elementos relacionados al arte. Por ejemplo, pueden observar en una de las imágenes que está el print, o sea, la impresión de 2 huellitas de dedos, que es la huellita del niño y la huellita de la mamá, ¿verdad? Y que se convierte en un detalle que el niño puede legar a su familia. Y el recibir esto, el nosotros poder introducir estas actividades, nos permite también que, como les decía, trabajar esa relación familiar, ¿verdad? Poder dar un espacio para que tengan una convivencia diferente, donde puedan conversar, donde de pronto se puedan decir te amo, estoy aquí, te acompaño, todo lo que sea necesario, ¿verdad? Que muchas veces los papás sienten dificultad de expresarlas cuando nos lo comparten, ¿verdad? Sienten que no pueden decir esas palabras. Entonces, introducir estos elementos nos permite, ¿verdad? A nosotros como psicólogos en el acompañamiento, que esas relaciones se configuren también de una forma diferente, ¿verdad? Y a través de ese acompañamiento cotidiano que vamos haciendo, empezamos a conocer otros deseos y otros anhelos que tienen los niños, como por ejemplo, este paciente que ven en la foto de en medio, que está haciendo su primera comunión, ¿verdad? Era un sueño, él tuvo un sueño donde se le manifestó, ¿verdad? Que hiciera su primera comunión y lo logramos hacer. Y conocer esos elementos, ¿verdad? Conocer esta historia de estos niños, conocer esos deseos que tienen, nos permite también darle calidad de vida a través de cumplir esas expectativas de vida, ¿no? Que ellos mismos se han ido forjando a través de sus propias experiencias, ¿verdad? Y en la otra imagen pues vemos un detalle que la mamá elaboró para su niño, un poquito desgrafiado, ¿verdad? Que es una técnica muy interesante y que puede servir muchísimo para la expresión de los sentimientos. Una mamá que de pronto puede estar presionada, ¿no? Y sin capacidad de poder hablar de lo que está sintiendo, que pueda ser un detalle para su niño bien importante. El año pasado tuvimos la experiencia de acompañar a un paciente que su deseo era conocer el mar con su familia, ¿verdad? Entonces, mi compañero psicólogo que lo estaba acompañando, gestionamos, ¿verdad? Con otras organizaciones, nos reunimos con el equipo de cuidados paliativos y su médico tratante, hablamos de la posibilidad de hacer este viaje y pudo hacer ese viaje. Y casi una semana, días después falleció, ¿no? Entonces vean que también el rol del psicólogo no solo va a estar enfocado en evaluar estas situaciones o alteraciones mentales, en evaluar la capacidad de adaptación, en evaluar los mecanismos de afrontamiento de las situaciones, sino también va a estar enfocado en poder permitirle la autorrealización a través de los sueños, ¿verdad? Y que eso va a ser un regalo importante no solo para el paciente, sino que también para su familia. Bien, y ahora viene en el sentido del acompañamiento a las familias. Nosotros tenemos y realizamos muchas intervenciones grupales, y en estas intervenciones grupales, ¿verdad? Se fortalecen temas como el autocuido, se fortalecen temas del desahogo emocional, la psicoeducación, porque también tratamos de comprender la perspectiva de los padres. A veces no comprenden por qué es necesario usar medicamentos, como por ejemplo los opioides, ¿verdad? Que suelen estar a veces bien pues señalados, ¿verdad? Criticados incluso. Y tratamos de hablar de la importancia del uso de este tipo de medicamentos y por qué para el niño van a ser un beneficio y por qué como papás tienen que garantizar que los niños accedan a estos medicamentos, ¿verdad? Hablamos muchísimo de temas de comunicación, porque a veces es difícil la comunicación entre los padres o cuidadores y el personal médico. Ellos identifican algunas barreras y a través del acompañamiento que nosotros como psicólogos y psicólogas hacemos, logran romper ese esquema a veces que tienen de que no se puede acceder a los médicos, ¿verdad? Incluso nosotros tratamos de acercarnos con ellos, tratamos de estar en los momentos de notificación de malas noticias, por ejemplo, y eso nos permite ir adquiriendo cada vez más herramientas
más familiarización con el campo médico, que es bien importante, ¿verdad? También con la información que el papá está recibiendo. Muchas veces no la comprenden debido a sus bloqueos emocionales, ¿verdad? A la intensidad que tiene la información. Entonces vean cómo va a ser importante que como profesionales en psicología y como miembros y partes de ese equipo interdisciplinario en cuidados paliativos, estemos ahí para acompañar a estas familias. Nosotros aproximadamente al año desarrollamos 80 talleres vivenciales, ¿verdad? Y con eso beneficiamos a un aproximado de 500 cuidadores, ¿verdad? Y los talleres involucran a papás de diversas áreas del hospital, ¿verdad? Áreas que nosotros identificamos como críticas y donde probablemente también se puedan presentar fallecimientos, y donde es importante también el involucramiento del cuidado paliativo. Fíjense que existe, y nosotros utilizamos también, un acompañamiento que ya es más especializado e individual al final de la vida, donde esas familias que están atravesando la cercanía de la muerte de su niño o de su niña reciben un acompañamiento y se pueden hacer también diversas actividades que están enfocadas, por ejemplo, en hacer un duelo anticipado o iniciar, ¿verdad?, el proceso del duelo anticipado, que se enfocan también en los cierres y las despedidas, ¿verdad? Hay papás que mientras estamos haciendo el acompañamiento de los niños o mientras estamos hablando con ellos en estos espacios de intervención grupal, nos cuentan, es que yo siento que no me voy a poder despedir o para mí va a ser bien difícil, ¿verdad? Ese es un llamado de auxilio, ¿verdad? Es una identificación de una necesidad bien clara, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para hacer ese cierre? Estas fotografías, mientras acompañaba a esos papás, ¿verdad? Les pedí permiso, les pedí autorización, sí, mientras hacíamos un poquito de arte terapia, ¿verdad? Podía tomarle una fotografía y accedieron. Y mientras charlábamos, me decían que habían tenido esa capacidad de poder transmitir sus sentimientos a lo que estaban plasmando, ¿no? De hecho, escriben mensajes como, no hay dolor en la tierra que el cielo no pueda curar, ¿verdad? Y ponen el nombre de la niña, le está diciendo te amo, ¿verdad? Hasta pronto, está haciendo su despedida. Y esto es una forma también no invasiva de acompañar a la familia, ¿verdad? No soy yo quien le dice tiene que despedirse, sino que identifica que puede ser un momento idóneo para hacerlo y que está acompañado, ¿verdad? Que está siendo reconocido y validado en sus sentimientos y emociones, que está siendo contenido también por una persona que está ahí y que se queda ahí incluso en los momentos más complejos, ¿verdad? Hacemos acompañamiento a otros miembros de la familia. Muchas veces estos niños y niñas que están en cuidados paliativos tienen hermanos o hermanas que tienen la necesidad de visitarles, ¿no? Entonces hacemos toda la logística para acompañarles y se hace una entrevista o un acompañamiento previo donde hablamos con el niño, le contamos la situación de su hermanito, que no lo va a ver quizás como probablemente lo ve siempre, pero que independientemente de cómo se sienta vamos a estar con él, ¿verdad? Sondeamos otras necesidades importantes, como ya lo vimos en el tema de la espiritualidad, o aquellos deseos que pueden ser sencillos para nosotros, pero muy profundos e importantes en la vida del niño. Y además hacemos un acompañamiento, pues, a través de un protocolo post-mortem. Cuando niños y niñas fallecen, el psicólogo que está acompañando, pues, se encarga de hacer con la familia todo el trámite, ¿verdad? De acompañarlos a hacer los llenados de las actas de defunción, se encarga de ir a la morgue con el papá, ¿verdad? Y eso le hace sentir también a estas familias que no se rompió el vínculo completamente al fallecer el niño, ¿verdad? Sino que hay alguien que se quedó ahí a acompañar. Muchas veces estos papás y mamás vienen del interior de la República, entonces su familia está lejos y no puede venir a acompañarles. Así que hacemos uso de nuestro recurso, ¿verdad? Y les acompaña el psicólogo o la psicóloga que tenga, pues, el momento disponible para hacer ese acompañamiento. Y en el tema del equipo, ¿verdad? Tenemos docencia, hacemos 40 jornadas educativas al año, esto a través de un programa de formación continua, y hacemos 4 jornadas educativas para todo el hospital, donde todo el personal se puede involucrar y también va a aprender temas enfocados en el duelo y buen morir, inteligencia emocional, empatía y resiliencia, que permiten conectarse también de una forma diferente con nuestros usuarios, ¿verdad? El trabajo en equipo, que es bien importante, la comunicación de malas noticias, y generamos también un espacio para el autocuido, ¿verdad? Todas estas técnicas que también utilizamos con los niños que están enfocadas en el juego, en el arte, ¿verdad?
en expresarse a través de otros mecanismos, los utilizamos con el personal de la clínica, a modo de que este personal también tenga un desahogo, ¿verdad? Y que pueda sentirse acompañado en este quehacer que puede ser a veces muy complejo, ¿verdad? Hemos facilitado incluso las despedidas, como ven en la foto del final, ¿verdad? Está un enfermero despidiéndose de un niño que había recibido al inicio de su tratamiento y que lo había acompañado en diversos momentos. Entonces, cuando la mamá nos comentaba de esta conexión que tenían, ¿verdad? Les facilitamos la despedida y les acompañamos. Quiero comentarles también que estas fotos han sido pedidas con autorización, ¿verdad? Para poder ser utilizadas. Y ya para cerrar, pues unos puntos claves, ¿verdad? El rol del psicólogo es un rol versátil y adaptable, va a facilitar las relaciones personales sanas, ¿verdad? Facilita la comunicación adecuada entre el paciente, la familia y el equipo interdisciplinario, fortalece los procesos de aprendizaje y las habilidades, ¿verdad? Y se vuelve un observador de las necesidades paliativas, de muchas necesidades que de pronto no son observables a simple vista y que no tienen que ver muchas veces con el aspecto físico, sino que con cuestiones que son más trascendentales y emocionales, ¿verdad? Y para cerrar, pues decirles que el cuidado paliativo es un abrazo que consuela, alivia y acompaña, un abrazo que dice, estamos contigo. Información de contacto, muchísimas gracias. Buenas tardes, les agradezco mucho que continúen en esta jornada, en esta mesa. Yo estoy muy contenta de poder ser parte de estos ponentes que estamos hablando justamente acerca de la importancia de los cuidados paliativos en pediatría. Y bueno, de lo que yo les vengo a hablar el día de hoy es acerca de cómo los cuidados paliativos no solamente están centrados en el paciente, en este caso el niño, la niña o el adolescente, sino que también necesitamos trabajar con las familias. Y bueno, quien me precedió en esta mesa ya nos platicaba algunas de las cosas que se pueden hacer con la familia. Probablemente vamos a coincidir en muchas de ellas. Esta imagen que les traigo ahora, que estoy proyectando, miren, al centro hay un pequeñito, hay un niño que está enfermo, que probablemente se siente agotado, está cansado, probablemente ha pasado el día, la semana o incluso ya varias semanas en el hospital, probablemente además lo acompañan otros síntomas como el dolor, el cansancio, el insomnio, náusea, vómito, etcétera, una lista interminable de síntomas, pero no está solito en esta imagen. Lo que yo quise representarles es que cuando un niño, una niña o un adolescente enferman, no lo hacen solito. La dinámica familiar va a verse modificada también, y entonces cuando un niño o una niña enferman, esto también va a tener una repercusión en la dinámica familiar. Así podemos ver que puede haber unos padres que estén preocupados, asustados, miedosos, sin entender lo que está pasando, probablemente sintiéndose culpable acerca de lo que ocurre con su niño o su niña, dudando o cuestionándose qué pudieron haber hecho mal o qué pudo haberles faltado hacer para que este niño no enfermara. También están incluidos o pudieran estar incluidos también los abuelos que están enfrentándose al dolor de ver a su nieto o su nieta enfermo, pero también de ver a su hijo o hija sufrir por el padecimiento de este pequeñito. Probablemente también participen de los cuidados, si es que papá y mamá tienen que ir a trabajar, quizás sean ellos los que están al pendiente del informe en el hospital, quizás sean ellos los que estén al pendiente de otros hijos o de procurarle las medidas de cuidado a los padres. Y en la parte de abajo de las imágenes quise representar a los hermanos y hermanas que también van a ser afectados por esta enfermedad. Probablemente ellos no la padezcan en cuerpo, probablemente ellos no tengan el diagnóstico, pero también van a ver sus vidas modificadas, van a crecer diferente a otros niños por el hecho de tener un hermano o una hermana con una enfermedad. Entonces, la familia de un niño, una niña o un adolescente en cuidados paliativos se va a tener que enfrentar a esta paradoja. Por un lado, tienen que satisfacer las necesidades de cuidado de este pequeño con una enfermedad, al tiempo que tratan de mantener en la mayor medida posible el funcionamiento familiar de forma normal para el resto de los miembros de la familia, particularmente si hay otros menores. Y bueno, esta situación puede tornarse muy, muy compleja. ¿Qué vemos con las familias?
¿Qué pudiéramos estar esperando con las familias de un niño, una niña, un adolescente en cuidados paliativos? Pues va a haber una serie de respuestas emocionales que, si bien son normales, naturales, esperadas, incluso en algún punto deseadas, estas pueden intensificarse o cronificarse de manera tal que deriven en situaciones mucho más complejas, como podrían ser trastornos de ansiedad o depresión. Entre las respuestas emocionales que vamos a ver con mayor frecuencia en los padres y madres de estos niños, bueno, en la familia en general, se encuentra el miedo ante lo desconocido, ante los procedimientos, ante generarle mayor dolor al niño o la niña ante una curación o ante un medicamento, incertidumbre al no saber qué va a ocurrir, si el tratamiento nuevo va a funcionar o no, enojo, porque es que mi niño o mi niña están enfermos y hay otros papás que ni cuidan a sus hijos y a ellos no les pasa nada, ¿no? Son algunas de las verbalizaciones que escuchamos cuando nos manifiestan este enojo. Culpa, como ya les mencionaba yo previamente, ¿qué pude haber hecho o qué me faltó por hacer que tengo un niño enfermo? Esto es algo que escuchamos con cierta frecuencia con las madres, particularmente en el hospital donde yo trabajo. Nuestra mayor carga de cuidados paliativos están centrados en los neonatos, entonces muchas veces las mamás nos dicen cosas como esta: ¿qué hice durante el embarazo? ¿O qué me faltó hacer que mi bebé está en estas condiciones? ¿No? Esa es una respuesta emocional que pudiera derivar posteriormente en una situación mucho más compleja. La familia se ve obligada a reestructurar su dinámica en general, es decir, asignando nuevos roles y tareas a cada miembro de la familia. Entonces, probablemente estemos haciendo cosas, o esas familias estén haciendo cosas para las que no estaban preparados. Por ejemplo, si hay una familia que está constituida por padres, hijos, y hay el apoyo de los abuelos, y que los abuelos entren a cumplir el rol de cuidadores principales de los niños no enfermos, esto genera una reestructura en la dinámica familiar. O cuando pedimos a los hermanitos del niño o la niña enfermo que también cumplan tareas de cuidado, probablemente son tareas o roles para los que en otras condiciones, bajo otras circunstancias, no estarían preparados. También, como ya se mencionaba en una ponencia previa, pues hay que reorganizarnos para brindar los cuidados, ¿no? Y esto implica no solamente la dinámica dentro del hogar, también vamos a tener que organizarnos con las actividades escolares de los otros niños, vamos a tener que organizarnos con las actividades laborales, porque qué tal si yo no tengo la oportunidad de que recibir apoyo del gobierno, qué tal si yo no tengo la ventaja de dejar o la posibilidad de dejar de trabajar para poder cuidar a mi niño, y entonces tengo que organizarme porque en la mañana tengo que ir a trabajar y por la tarde tengo que regresar y a lo mejor tengo que pedir permisos en la oficina o en el lugar donde yo trabajo. Esta organización o nueva organización de los cuidados pudiera generar una situación de estrés en estas familias. No todas las familias logran adaptarse y al no adaptarse pudieran estar generando trastornos adaptativos que limitan el cuidado de nuestro paciente. También algo muy importante a lo que tienen que, lamentablemente, dolorosamente, tienen que enfrentarse estas familias es a la búsqueda de recursos para la atención de su niño o su niña, porque no siempre podemos contar con los medicamentos adecuados, con los tratamientos necesarios en las instituciones de salud. Y entonces ellos tienen que movilizarse entre diferentes hospitales, entre las asociaciones de ayuda, entre los voluntariados, y esto también puede ser una situación estresante. Ahora bien, algo que también es muy frecuente ver en el contexto de los cuidados paliativos pediátricos es que hay un choque de ideas. Aquí lo puse entre comillas en la diapositiva porque no encontré una mejor expresión para esto, pero a lo que me refiero es
que tradicionalmente o culturalmente tenemos la idea de que los niños no deberían enfermar, los niños no deberían de morir, no deberían de sufrir en su corta vida. Y resulta que la realidad nos da otros datos, ¿no? Resulta que la realidad nos está diciendo que los niños sí se enferman. Escuchaba a Armando decir que en su unidad llegan a tener hasta 70 niños, entonces volteas para un lado y te chocas con la realidad, volteas para el otro y te chocas con la realidad. Los niños están enfermando y los niños mueren, incluso los más pequeños, incluso los que van llegando recién a la vida, también pueden fallecer, ¿no? Entonces esto es algo muy fuerte a lo que la familia se tiene que enfrentar, porque están confrontando una serie de ideas que no solamente les pertenecen a ellos como familia, sino que son generalizados socialmente. Probablemente muchos de los que estamos aquí, cuando empezamos a trabajar en esto de cuidados paliativos, tuvimos este choque de ideas también, ¿no? Así, ¿ay, también los niños? Sí, también los niños y las niñas. Y algo que buscamos prevenir en la intervención psicológica es la claudicación familiar. Dejar de cuidar o dejar de atender correctamente las necesidades de nuestro paciente que pudieran estar derivadas de las alteraciones para el enfrentamiento o el afrontamiento de situaciones estresantes. ¿Qué podemos hacer entonces desde la atención psicológica para la familia? Bueno, ya lo mencionaban también, pero quiero hacer énfasis en que es muy importante la identificación y la expresión efectiva. Habrá que enseñar a la familia en su totalidad, al niño, a los padres, a los abuelos, a los hermanitos, a los pares, si es posible que también estén involucrados en el cuidado de nuestro paciente en cuidados paliativos, a que identifiquen y expresen efectivamente cómo se están sintiendo. Muchas veces les preguntamos, mamá, papá, ¿cómo te sientes con esto? No sé, tengo tantas cosas y tengo tantas ideas en la cabeza y tengo tantas emociones que ni siquiera sé ponerles nombre. Y si yo no sé identificar qué estoy sintiendo, qué estoy experimentando, eso me va a limitar cómo expresarlo, ¿no? Entonces es un paso importante entrenar en emociones. Es importante modificar y adecuar los patrones de comunicación en varios sentidos. Al interior de la familia tendremos que tendremos que enseñarles cómo comunicarse mejor entre padres e hijos, entre padres y paciente, con los hermanos, ¿no? La vida ha cambiado después de esta enfermedad, la forma de comunicarnos también tendrá que hacerlo. Pero también estos padres, madres, estos niños tendrán que enfrentarse a un mundo completamente nuevo en el que nos comunicamos de manera completamente diferente, y me refiero a los sistemas de salud. Hablamos con palabras raras, con términos que en general la población pudiera desconocer. De repente hablamos con cifras y decimos que tiene tal o cual número de glucosa, o utilizamos una serie de tecnicismos que les son desconocidos en general en la familia. Entonces también tenemos que participar en esta parte, ¿no? En educar en el lenguaje médico y educar a los médicos en el lenguaje más coloquial de cómo hacer más accesible la información. Entonces trabajamos en los dos sentidos. También tendríamos que trabajamos en el entrenamiento en la aplicación de cuidados, y esto nos ayuda mucho enfermería, por ejemplo, o el área médica, pero la atención psicológica se va a centrar también mucho en las emociones y las cogniciones que están teniendo respecto al cuidado. Aquí les quiero contar el caso de un pacientito que tuvimos con parálisis cerebral infantil, que constantemente estaba en el servicio de urgencias por infecciones. Cuando nos acercamos a la mamá y le preguntábamos acerca de cómo hacía las medidas de higiene, cómo llevaba a cabo ciertos cuidados, nos dimos cuenta que había cierto descuido en este sentido de la atención. Y algunas personas estaban enojadas y decían, es que esta mamá no lo cuida, no lo ve, no lo quiere seguramente. Y cuando fuimos a indagar qué era lo que estaba pasando, resulta que había una serie de creencias, una serie de ideas alrededor del cuidado. Entonces, por ejemplo, ella decía, es que siento que si le tallo más fuerte,
lo lastimo y mi niño ya sufre demasiado como para que ahora yo lo lastime con las curaciones o que lo lastime con la limpieza. No era que no lo quisiera, es que tenía una serie de ideas que le generaban miedo respecto a los cuidados. Entonces, esa parte también nos toca al área de psicología, trabajar con la familia. Y nos toca trabajar los procesos de duelo, tanto anticipados como en su margen normal o general. Aquí les quiero presentar, bueno, yo me adelanté, entré directamente al tema. Quiero contarles que yo soy parte de la División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital Gea González en la Ciudad de México. Nosotros somos un hospital general, entonces empezamos siendo cuidados paliativos de adultos. En realidad no nos la esperábamos. Fue una sorpresa tras otra, que de repente nos llamaban, nos hacían llegar interconsultas para cuidados paliativos pediátricos, específicamente cuidados paliativos perinatales, y entonces fue como una bomba, porque decíamos, bueno, sabemos mucho de cuidados paliativos o sabemos mucho más de cuidados paliativos en adultos, pero cuando nos tuvimos que enfrentar a esta realidad de la que yo les hablaba, de que también pues existen las enfermedades en los niños y nos estaban solicitando que diéramos atención a esto, pues fue, pues ya les decía, ¿no? Como una bomba, porque la duda fue, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos acercamos a esta realidad? ¿Cómo nos acercamos a que los niños, las niñas, los adolescentes también se enfrentan a esto? Y entonces hemos generado una serie de recursos, hemos sido un poco autodidactas, estamos jalando información de aquí y de allá, nos hemos entrenado en diferentes técnicas, en diferentes estrategias, porque les repito, somos un hospital general, no estamos especializados en niños. Hay un servicio de pediatría, pero no estábamos especializados en esto. Entonces, nos ha tocado ir aprendiendo sobre la marcha, y algo que se ha ido generando son diferentes protocolos. Tenemos un protocolo que se parece un tanto a lo que Armando ya nos contaba para la visita de los niños y las niñas a sus hermanitos en hospitalización. Nosotros acá le denominamos protocolo Peques, que es un protocolo de 6 pasos en el que preparamos a niños y niñas entre los 6 y 12 años para la visita hospitalaria. Hacemos todo un proceso de preguntar a qué vienen, explorar las dudas acerca de la situación que está pasando con la salud de su hermanito hospitalizado. Preguntamos si quieren verlo. Cuando esto ocurre, hacemos toda una preparación explicando a través de juegos y explicando a través de dibujos qué es lo que se van a encontrar, cómo es el hospital. Les vamos enseñando, les vamos haciendo un plan de qué es lo que se van a encontrar cuando ellos suban a la hospitalización, que van a ver otros pacientes, todo un protocolo de cómo tienen que lavarse las manos, ponerse la bata, usar un cubrebocas para poder subir a visitar a su familiar. Y una vez que estamos dentro de este acompañamiento, pues se ayuda a generar una serie de estrategias que pudieran ser de despedida con sus hermanitos. También hemos trabajado duelo a través de talleres y sesiones grupales. Aquí me ven a mí cargando a Bye Bye, que es un recurso que aprendimos a utilizar para hablar con los niños y las niñas acerca de cómo se experimenta el duelo. También nos ha tocado acompañar a familias. Aquí en esta foto que yo les muestro en el extremo derecho, vemos a unos padres acompañados de la abuelita y la tía de un neonato que tenía un mal pronóstico, un pronóstico muy limitado en días incluso. Y aquí alcanzan a ver tal vez las manos de mamá, papá sosteniendo el piecito de su bebé. Tomamos huellas de este piecito para conformar el legado de este pequeñito que tenía horas en el mundo, pero que pudo pasar dejando un legado, dejando una importancia. También hemos generado algunas actividades donde niños sin enfermedad
conviven con niños que están con nosotros hospitalizados. Entonces aquí ustedes ven un dibujo que Vania le hizo a Monse. Vania sana fuera del hospital, le mandó algunos regalos a Monse, que ya llevaba algunos meses hospitalizada. Aquí, sí, que ya llevaba algunos meses con nosotros en el hospital y ya extrañaba ver niños, ¿no? Entonces, en la época en la que ella estuvo, solo había pequeñitos, muy, muy pequeñitos, bebés, entonces es que extraño ver niños, y entonces pudimos generar ahí que se comunicaran vía videollamada para que hicieran como este enlace, porque los pares también van a ser importantes en el proceso de desarrollo de cualquier niño, y el hecho de que estén hospitalizados no significa que tengan que limitarse. Trabajamos también con los padres en la psicoeducación acerca de las enfermedades y las mejores estrategias para llevar a cabo un mejor afrontamiento con respecto a la enfermedad de los niños y niñas. Pues yo les quiero agradecer mucho que hayan escuchado esta presentación. Voy a quedar al pendiente de las preguntas. No puse una diapositiva con mi correo, pero si lo quieren anotar, signancy.rangel@hotmail.com. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, participando en este sexto Encuentro Internacional de Psicología Pediátrica, con un tema que me parece de una relevancia fundamental, ya que constituye uno de los pilares en nuestro trabajo cotidiano en cuidados paliativos pediátricos, y es el tema de hablar sobre la muerte con los niños aún en circunstancias en las que se trata de que ellos han vivido alguna pérdida importante. Y cuando tenemos que llevar esta situación a la propia muerte del niño, resulta aún más complicado e incluso es un reto para nosotros los psicólogos que estamos en esta área, y tiene también un impacto emocional muy significativo que nosotros necesitamos ir aprendiendo a manejar y necesitamos ir sobrellevando con una amplia y enorme habilidad en la información que manejamos para poder distinguir cada caso en particular, ya que aunque parecería una generalidad no hablar de la muerte con los niños, como sabemos, el nivel de comprensión que tiene cada chiquito en distintos momentos de su desarrollo es muy variable, y necesitamos tener muchos elementos para poderlo ir valorando y poder ir adaptando nuestra intervención a las necesidades particulares de acuerdo a la edad de los chiquitos y a su nivel de maduración. Entonces, el objetivo de esta plática es poder compartir con ustedes algunas estrategias y reflexiones para poder ampliar la posibilidad de intervenir de forma efectiva, ayudando tanto a los niños como a sus familiares, como lo hemos visto a lo largo del Congreso, incluyendo siempre a la familia para lograr un mejor resultado en la calidad de vida de los niños. Entonces, vamos, si me hace favor de poner la siguiente diapositiva, por favor. Aquí les puse de inicio esto que es una línea, ¿no? Un continuo en el tiempo, donde el tema de la muerte no va a surgir necesariamente en el momento en el cual un niño se encuentra ya en cuidados paliativos o ya cercano a la posibilidad de morir, sino que el fantasma, el temor, la posibilidad de morir puede surgir en otro momento a lo largo de la enfermedad, puede ser desde el recién diagnóstico, independientemente del pronóstico que exista, a lo largo de los tratamientos, ya sea porque ocasionan malestar o incertidumbre o algún movimiento importante, puede surgir y hacerse más evidente el temor a la muerte o la presencia de la muerte ya en la fase avanzada incurable. Pero como ustedes pueden ver aquí, esto es un continuo. Y nosotros, los psicólogos, necesitamos estar muy atentos a identificar las señales que nos mandan los chiquitos de sus temores y sus ideas, sus cuestionamientos acerca de la muerte, para estarlos pudiendo resolver y darles un lugar desde que ellos están en otra etapa de la enfermedad, si es que tenemos la oportunidad de trabajar con ellos desde otras etapas. ¿Sí? Entonces, les puse aquí unos circulitos donde vemos los elementos claves para la valoración y la intervención psíquica en el corto, en el mediano y el largo plazo sobre la muerte. Serían estos dos que pueden observar aquí. Mucha claridad sobre la concepción de la muerte en el niño.
¿no? Poder entender las diferencias que existen en los distintos momentos del desarrollo, ya que los niños no van a entender la muerte de una forma madura, es decir, con todos sus elementos clave que vamos a revisar en un momento más. Necesitamos poder ubicar qué es la muerte para el niño, para este chiquito que tenemos enfrente. El dolor representa la muerte o la separación representa la muerte. ¿Qué es? ¿Qué está pasando en su cabeza? Y eso tiene que venir de las preguntas y de las exploraciones que hacemos desde el niño hacia nosotros, no de nosotros hacia el niño. Y esto es muy importante porque amplía entonces nuestra forma de intervención ante la pregunta que es tema de mi plática, que es, ¿y si hablamos al paciente pediátrico sobre la muerte? No es, dejar esa pregunta así nos limitaría exclusivamente al contenido verbal de lo que le vamos nosotros a decir al niño sobre la muerte. Y esto es mucho más complejo, es decir, tenemos que considerar que el niño nos va a transmitir a nosotros su vivencia, tanto de la enfermedad como su vivencia, sus temores y expectativas de lo que va a pasar después. Y desde lo que el niño va abriendo, desde lo que el niño va expresando, ya sea a nivel verbal o conductual, ¿no? O a nivel de juego, nosotros vamos armando la posibilidad de que él entienda lo que le pasa y le ponga un nombre diferente o un nombre que le permita establecer un enlace con los aspectos emocionales que necesita trabajar para sentirse mejor. El otro cuadrito que está ahí es la pieza que hace más complejo nuestro trabajo y dice que es poder entender desde la psicología la concepción que tienen los chiquitos sobre su propia muerte. Y esto es muy importante diferenciarlo de un concepto de la muerte como un concepto general. Es muy distinto hablar de la muerte de alguien o de la muerte de una mascota o de un ser querido que hablar de mi muerte. Porque para eso nosotros tenemos que tomar en cuenta en nuestra área que entender la propia muerte va de la mano del desarrollo de unos elementos mentales sumamente complejos como son la identidad, la concepción de uno mismo y la constitución de todo un autoconcepto, ¿no? Entonces, y la separación también, o sea, en la medida que el niño, después de que el niño nace y va madurando y va evolucionando en su desarrollo cognitivo y en su desarrollo psíquico, va también logrando establecer una separación de los padres principalmente, de la madre y del padre, para constituirse como un individuo separado. Entonces, lo que les quiero transmitir es que la concepción que pueda tener un chiquito, un niño o un adolescente de su propia muerte está directamente relacionado con cómo ha evolucionado su concepto sobre sí mismo, quién es él diferenciado, ¿ok? Entonces, por eso estos serían los dos elementos clave para saber cómo ir integrando el tema de la muerte al trabajo con los niños en este contexto. Voy a profundizar entonces en esto. La siguiente, por favor. ¿Me pone la siguiente? Sí. Muchísimas gracias. Aquí tenemos entonces, y les quise hacer una tablita que va propositivamente como una escalera, entendiendo que la complejidad que va tomando el concepto de la muerte, es decir, los elementos que va agregando el niño o el adolescente a entender la muerte, se van haciendo cada vez más complejos y más amplios, naturalmente conforme va creciendo, es decir, en el mejor de los casos, sin dejar de tomar en cuenta que hay otros elementos alrededor que tienen que ver con la maduración y con la influencia social alrededor, lo que va permitiendo que realmente la concepción de la muerte se vaya haciendo más abstracta y más compleja. Pero aquí podemos ver, en el primer cuadrito que ustedes observan, tenemos los chiquitos de 0 a 2 años, más o menos en esta etapa. Lo que sabemos es que los niños no tienen una comprensión de la muerte como tal, es decir, como el dejar de existir con una irreversibilidad, ¿no? Y con una generalidad, es decir, que todos los seres vivos mueren de algún modo. Los chiquitos, por supuesto, en esta etapa no tienen esta concepción, y lo que tienen de mayor relevancia para ellos, pues, es la importancia de los padres y sus figuras sustitutas en esa etapa. Es decir, para ellos la vida, el sentirse vivos y su bienestar está absolutamente relacionado con las figuras cercanas de cuidado. Entonces, si algún chiquito que tenemos nosotros en tratamiento y agrava, por ejemplo, y empieza a aumentar el miedo ante encontrarse solo en la habitación o no ver incluso a
a su mamá cerca, o empieza a querer aferrarse, por ejemplo, a objetos que le sean muy significativos y le den seguridad porque se está sintiendo angustiado. Todo esto, sin que él lo llame como tal muerte, nos está haciendo referencia a la necesidad, a que el niño está teniendo miedo a la separación. En estas etapas, la separación está directamente relacionado con lo que el niño entendería como una muerte, como un dejar de existir si no hay un otro que está cerca de mí, que entiende mis necesidades y que me cuida, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para el abordaje del temor a la muerte o de la presencia cercana de la muerte, si es que el niño ya se encuentra más grave? ¿Qué tendríamos que hacer en nuestra área de forma concreta para poder ayudarlo a enfrentarse a esto? Tendríamos que hacer lo que está en el cuadrito de abajo, o sea, en la parte de abajo del recuadro que ustedes observan en color rojo, que sería que este chico pueda tener hasta donde sea posible los cuidados básicos y todas sus rutinas lo más conservadas que se puedan, ¿no? Tratando de que el mayor tiempo posible se encuentre cerca de sus figuras cercanas, de sus cuidadores más importantes y más cercanos a nivel afectivo, ¿no? Pueden ser los padres, o a veces puede haber algún abuelo, puede ser alguna otra persona, ¿no? Que haga las veces de cuidador, pero que para el niño represente esa seguridad ante la incertidumbre que es la vida, y más aún si se encuentra enfermo y con molestias que incrementan su nivel de sufrimiento, su nivel de angustia si no se encuentra cerca. También necesitamos mucho explicarles a los chiquitos que ya tienen un lenguaje adquirido, qué va a sentir, ¿no? O sea, que te van a tocar, va a venir, por ejemplo, la enfermera te va a mover. O sea, hay que decirle verbalmente, aunque los niños no se expresen verbalmente todavía con tanta claridad, hay que explicarles lo que va a pasar en un tiempo inmediato, o sea, lo más cercano posible al momento en el que va a suceder la situación. Eso nos va a ayudar mucho a manejar las ansiedades, que son, en ese momento pueden ser ansiedades de muerte, como les decía, sin que de parte del niño, obviamente, reciban ese nombre o sin que él lo exprese de esa manera. No podríamos esperar que lo exprese así, ¿no? Y otra recomendación en el abordaje de esta situación con niños de estas edades, de 0 a 2 años, sería evitar, como les decía, en la medida de lo posible, la separación de los padres y alentar que siempre se encuentre acompañado, ¿no? De esta forma cuidamos que los temores, las ansiedades de muerte y de la separación se puedan estar jugando continuamente y que generen un nivel de sufrimiento que no es necesario en un chiquito, siempre y cuando, o sea, que disminuye muchísimo, siempre y cuando tus figuras de cuidado se encuentren cerca, ¿ok? En el segundo escalón de esta escalera que les compartí aquí, tendríamos en promedio, ¿no? Sin ser tan lineales, pues en entender que de 2 a los 6 años con algún matiz de amplitud en las edades. En estos casos la muerte está representada como una ausencia, ¿no? Aunque los niños ya pueden empezar a escuchar la palabra muerte y la entienden, la pueden repetir, incluso no la entienden como la entendemos los adultos o los chicos que ya tienen un concepto más maduro, ¿no? La entienden como una ausencia, es decir, como algo que no está, como algo que no veo. Eso representa la muerte para ellos, ¿no? Y entonces también, en este caso, para ellos la muerte está muy relacionada con la separación, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ellos no ver a sus padres o que sus padres no los vean, representa un motivo de ansiedades que están relacionados con este tema de la muerte, que también hay que cuidar muchísimo, y captarlos, ¿no? Por ejemplo, si un chiquito se va a quedar a una revisión y un momentito, por unos segundos, se tiene que separar de alguno de sus padres que lo está acompañando, y de repente hace lo que podríamos catalogar como un berrincho, una actuación muy intensa de descarga, de grito, de llanto, de ansiedad, uno podría pensar que a lo mejor el procedimiento en específico le da mucho temor, o que no, o que el niño le está preocupando algo que no entendemos, pero podemos sospechar si se estuvo cerca del momento de una separación de alguno de los padres en un contexto de hospitalización o en un contexto de enfermedad que tiene que ver con esto muy probablemente, y lo tenemos que confirmar. Aquí en estas edades ya podemos empezar a apoyarnos muchísimo más en las preguntas y exploraciones del niño para confirmar lo que estamos observando a partir de lo que sabemos que pasa en relación al temor a la muerte y que nos expresa
claramente de parte de los chicos, ¿no? Entonces le necesitamos confirmar, necesitas que esté cerca tu mamá, necesitas que te tome de la mano, necesitas algún objeto que te haga sentir seguro en este momento, y es una reducción de la ansiedad, pero que en una parte, pues, está relacionada, como les decía, con ansiedades que para él no son nombrables, pero que sí tienen que ver con la posibilidad de la muerte, ¿no? Bueno, en esta edad, como lo dice aquí en el recuadro, los niños pueden entender la muerte de una manera muy concreta, como inmovilidad o como sueño, ¿no? Como lo que ya no se mueve o lo que está dormido. Por eso hay que ser muy cuidadosos de no utilizar con los niños a la hora de hablar de la muerte de seres queridos, o cuando se usan metáforas para explicárselas, ser muy cuidadosos de no usar la metáfora de que se quedó dormido, ¿no? Porque entonces después podríamos empezar a tener algunos problemas para que el chiquito quiera descansar o se pueda dormir. En estas etapas también se ve la muerte como algo temporal, ¿no? Que está causado por algo externo y que no es reversible. Perdón, que es reversible, es decir, bueno, entiendo que es algo como, ya puedo entender que es algo que te deja de mover o que está como acostado en calma, pero después despierta. Es una manera que tienen comúnmente de entender la muerte de los niños a esta edad, porque todavía no tienen, les digo, el concepto maduro. Entonces, lo que hay que esclarecer aquí de mayor importancia es que a los chiquitos hay que explicarles los cambios de rutinas que pueden llegar a tener secundarios a los tratamientos por la enfermedad o al cambio con los cuidadores, para que lo puedan anticipar en el corto plazo, que no resulte una separación o un procedimiento algo inesperado para él, algo que no anticipó en el corto plazo, porque esto le puede generar ansiedad que se relaciona con esto, les digo, con la incertidumbre para ellos o el vacío que tiene todavía en su mente en relación a la muerte. Es muy importante apoyarse en material lúdico y poder ir ampliando, pues, todo lo que se dice a los chiquitos conforme van avanzando en edad y que van teniendo un concepto más maduro sobre el proceso de la muerte. Necesitamos dos cosas: ampliar la información, ampliar las preguntas y poder ampliar la posibilidad de que el niño exprese en el juego o en las narrativas todo lo que está pensando sobre la muerte. En la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, voy a ir cerrando con ampliar la pregunta inicial de esta ponencia. Si hablamos, ¿cómo hablar al paciente pediátrico sobre la muerte? Lo vamos a ampliar en el segundo círculo, ¿no? Si le preguntamos a los niños, ¿no?, sobre qué le pasa, ¿no? ¿Qué le pasa a los juguetes que se lastiman? ¿Qué le pasa a los niños que no están, ¿no? Un compañerito que salió de la habitación y el chico se asustó porque ya no regresaba. ¿Qué pasa cuando no vemos a quien en ese momento estaba con nosotros? Preguntarles sobre sus sentimientos. Y tiene dos asteriscos el siguiente círculo, el tercero en color azul, que dice: y si jugamos con los niños acerca de la muerte, no porque nosotros vamos a poner en este sentido, vamos a poder ayudar al niño a nombrar las ansiedades relacionadas con el temor a la muerte a partir de su juego, ¿no? Por ejemplo, un niño que se angustia mucho en un cuento donde uno de los ositos o uno de los personajes se lastima o se va de viaje y cree que no va a regresar. Todo eso lo podemos ir llevando a relacionarlo con su situación, ¿no? Entonces tenemos que jugar mucho con ellos y sabiendo que este tema va a estar ahí y no podemos nosotros no verlo por el contexto en el que se encuentran los niños. Y también escuchar, y si escuchamos y observamos a los niños, ¿no? Escuchamos y observamos. ¿Por qué? Porque en el lenguaje no verbal muchísimas veces es el que nos manifiesta lo que le está pasando y necesitamos ayudarles en todos los niveles del desarrollo a que eso que actúa, a eso que juega, a eso que no puede decir, le ponga palabras para que lo pueda elaborar, ¿no? Entonces, en la flechita tenemos: y si hablamos, preguntamos, jugamos, observamos al niño y su familia, ¿no?, acerca de la muerte, entendiendo la muerte de manera amplia, como se puede manifestar, que sería el resumen de lo que les dije en la diapositiva anterior, entendiendo que la muerte se puede manifestar en las mentes de los niños como ausencia, presencia, ¿no? Como oscilaciones en la presencia y la ausencia, como despedidas, ¿no? Como viajes, como ansiedad, en contraparte con la seguridad. Y también se puede manifestar a través de temor hacia síntomas específicos que para ellos posiblemente
estén relacionados y representándoles el eje central que todavía no pueden reconocer, que es el tema de la muerte. Y la última ya, por favor, para concluir, que serían los puntos clave de la presentación, sería considerar que el abordaje de la muerte con el paciente pediátrico requiere de la valoración de la evolución del concepto de muerte y del sí mismo en el niño. Ese es uno de los puntos principales. Las intervenciones psicoeducativas y psicoterapéuticas en relación a la muerte se benefician del uso de técnicas lúdicas, narrativas y de la inclusión de los padres en el proceso. Y finalmente, que el trabajo de las ansiedades en relación a la enfermedad y a la muerte en el niño y su familia disminuye significativamente el nivel de sufrimiento, que finalmente es el objetivo principal de los cuidados paliativos pediátricos. Aquí están mis datos y ha sido un gusto compartir con ustedes esta ponencia. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, pero para ir cerrando esta mesa, realmente para mí es un honor haber presentar al lado de tan excelentes profesionales y les voy a platicar el día de hoy sobre retos e innovación en cuidados paliativos durante la pandemia. Yo trabajo en Fundación Amar Ayudando de Guatemala y pues para contarles un poquito los retos de innovación durante esta pandemia, realmente creo que debemos de empezar por cómo era la atención de los cuidados paliativos pediátricos en nuestra institución previo al acontecimiento de la pandemia a nivel mundial, ¿no? Pues nosotros somos una institución de apoyo de beneficencia a pacientes con enfermedades crónicas, desde recién nacidos hasta adulto mayor. Tenemos un hospice, se llama Hospice Villa de la Esperanza, en donde atendemos a pacientes con enfermedades crónicas y los recibimos con un acompañante. Entonces, como pueden ver en las imágenes que están en su pantalla, pues nosotros recibimos al paciente y a su acompañante y pues tenemos visitas, tenemos actividades. Como bien mencionaban, pues el resto de profesionales que presentaban el día de hoy, hablamos mucho sobre las diferentes técnicas y los diferentes recursos que utilizamos en los cuidados paliativos para el control de síntomas como tal, ¿no? Nosotros iniciamos hace 10 años con un hospice llamado Hospice Villa de la Esperanza, en donde solamente recibíamos a pacientes pediátricos. A través de esto, pues nosotros cuando al paciente se le decía, como bien decían, ya no hay nada que hacer, pues nosotros les ofrecíamos esta nueva oportunidad, ¿no? Esta opción en la cual el paciente y su familia recibían un apoyo ante circunstancias como eran el acercarnos a la muerte, ¿no? Y lo que nosotros realmente tratamos es evitar que los últimos días se conviertan en días perdidos, ¿no? O sea, el que el paciente fallezca desde el momento en que le dan la noticia de que el tratamiento ha terminado y realmente el vivir hasta el último día de sus vidas acompañado a sus seres queridos y poder llevar este proceso, ¿no? Bueno, nosotros en la fundación contamos con habitaciones 100% privadas, lo cual para nosotros ha sido un beneficio muy grande a lo largo de la pandemia, ya que los pacientes pueden estar en su habitación sin tener que relacionarse unos con otros y poder continuar su tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede o cómo nos adaptamos a esta nueva realidad de los cuidados paliativos en pandemia, verdad? Y es que hoy en día, pues, voy a hablar específicamente de Guatemala como tal, es que los servicios en las unidades y todos estos servicios en los hospitales nacionales, que son 2, pues se vieron afectados, ¿no? O sea, se cierra la consulta, el paciente que no estaba recibiendo tratamiento, pues no puede entrar como primera consulta y realmente la única manera que tienen de entrar es a través de la emergencia, siempre y cuando pues sea considerado una emergencia y si no, pues son enviados de regreso a casa. Entonces, aquí viene una dinámica que es muy interesante. El cuidado paliativo usualmente lo vemos o los pacientes llegan cuando ya están en un proceso final de la vida, ¿no? Y es aquí donde para nosotros fue muy grato el ver esta modificación en el hecho de que como el paciente no estaba recibiendo el diagnóstico o no estaba siendo capaz de recibir un tratamiento curativo para su enfermedad, empieza a buscar el cuidado paliativo desde el diagnóstico y desde el inicio de esta. Entonces, es ahí donde nosotros como institución implementamos el cuidado paliativo desde el diagnóstico y empezamos a abordar al paciente, a darle este control de síntomas desde el inicio, este acompañamiento para el paciente y su familia, ¿no? En lo que el sistema de salud se adaptaba a esta nueva realidad y volvíamos a tener la oportunidad de enviarlos y hacer esta referencia de regreso a un hospital donde pudiera recibir el tratamiento como tal, ¿no?
Entonces es ahí donde empezamos a modificar un poquito y nos empezamos a adaptar a esta nueva realidad que vivimos en este año 2020. La otra cosa que tuvimos que hacer y que creo que para nosotros fue bastante drástico es el no tener visitas, ¿no? Como centro de cuidados paliativos realmente nos enfocamos en la parte física, emocional, social y espiritual, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que a pesar de que trabajamos la parte emocional y trabajamos la parte física, si no vemos esa parte, esa relación de uno a uno de la familia con el paciente, del paciente con su realidad, con sus pares, como bien decía la doctora Nancy, ¿no? Pues esta importancia, pues realmente cómo hacemos para ponernos en contacto con estas otras personas tan importantes para el paciente y para su dinámica del día a día. Y fue cuando pues realmente nos dimos cuenta que a través de videollamadas podíamos empezar a relacionarnos de mejor manera con las personas que estaban fuera del hospice, ¿no? Entonces es ahí donde implementamos las videollamadas como tal. Es un reto bastante grande, ¿no? Porque pues sabemos que el internet a veces no es nuestro mejor amigo, entonces se complica, se congelan las llamadas, se escucha algunas cosas y otras cosas no. Entonces, pues realmente en la parte del rol que desempeñamos en el día a día, pues el poder informarle a cada uno de los miembros de la familia cuál es el cuidado que está recibiendo el paciente, ¿no? Cómo es que se está atendiendo y qué sucede en este caso, ¿no? Hablábamos de pacientes que que no habían sido diagnosticados o que habían sido recientemente diagnosticados. Entonces, ¿cómo explicarle a esta familia que el paciente, su enfermedad está demasiado avanzada y que en lo que esperamos a que los centros de salud vuelvan a abrir, cualquier cosa puede suceder, ¿no? O sea, podemos tener este trascender tan inesperado del paciente. Entonces, el poder informar día a día ha sido un reto bastante grande, ¿no? El poder comunicarnos con las familias, el poderles comentar, el que puedan ver ese cambio diario de su paciente también, ¿no? Porque probablemente la última vez que vieron a su paciente fue hace un mes o hace 2 semanas y pues el estado en el que estaba y el estado en el que se encuentra, pues no es realmente el mismo, ¿no? Nosotros les decimos a nuestros pacientes siempre, ¿no? Que el uso de las mascarillas, ¿verdad? Pues es muy importante, pero cómo lo trabajamos nosotros o cómo lo hemos abordado actualmente, ¿no? Y es dentro de tu habitación, nosotros nos vamos a proteger, ¿no? O sea, nosotros, todos los profesionales de la salud, vamos a entrar con mascarilla y tú puedes estar en tu cuarto, como es 100% privado, pues sin necesidad de estar con la mascarilla todo el día. Así para nosotros, como profesionales de la salud, pues es un reto, ¿no? El tener la mascarilla todo el día, pues para los pacientes y su familia también, ¿no? Entonces, realmente cuando ellos salen a las áreas comunes, como podemos ver en la imagen que está en sus pantallas a la izquierda abajo, pues ellos se ponen la mascarilla, ¿no? O sea, del momento que salen de la puerta de su cuarto hacia las instalaciones de nuestro hospice, pues ellos deben de utilizarlas. ¿Y qué hacemos? Vamos modificando un poquito los tiempos también, ¿no? Tenemos actividades como poder jugar futbolito o poder salir a pintar en nuestras áreas verdes. Entonces, este tipo de actividades las vamos limitando, ¿no? Si tenemos un paciente en el jardín, pues el otro puede estar en el patio que está techado. Tenemos pacientes que están comiendo en la cocina y otros pueden estar comiendo pues en sus cuartos. Entonces, poder jugar un poquito con todo lo que ya hacíamos, adaptándolo a esta nueva realidad, ¿no? Otra parte importante es el poder implementar dentro de nuestro hospice lo que es una consulta externa. Eso es algo que antes pues no lo hacíamos tan constantemente porque teníamos la opción de visitas a domicilio, ¿no? De ir como equipo a atender al paciente en la parte física, en la parte emocional. Sin embargo, pues también teníamos que cuidarnos a nosotros como profesionales, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿cómo le hacemos ahora? ¿Cómo nos adaptamos a esto? Y es a través de la consulta externa. Entonces, estos consulta, ¿no? Se aborda todo el tema. Y tenemos 2 opciones. Una es ofrecerles inmediatamente hospedaje con nosotros por un lapso de entre 7 y 15 días, a través del cual hacemos un control de síntomas y luego de esto se le dan las herramientas necesarias para el cuidado en casa y que puedan regresar cada 15 o 30 días, dependiendo de la necesidad, o pacientes que realmente sí están bastante estables. Entonces, ¿qué hacemos? Ellos van a la primera consulta, se realiza todo, se les brinda los medicamentos, se les brinda actividades, se coordinan citas con psicología por videollamada y los volvemos a ver en 15 o 30 días según la necesidad. Y pues realmente creo que
todos que hemos estado viendo las noticias en nivel Centroamérica, aparte de la pandemia, hemos tenido pues muchos desastres naturales últimamente en las últimas 2 semanas. Entonces, eso también ha sido un reto para nosotros y pues no quería dejar de mencionarlo, ¿no? O sea, poderles comentar que aparte de todo lo que está sucediendo, aparte de que pues las formas de transportar a nuestros pacientes han sido complejas, pues ahorita muchos de nuestros pacientes que estábamos atendiendo, pues se quedaron atascados en sus ciudades, ¿no? En sus pueblos, en sus regiones, en sus aldeas, porque no hay cómo comunicarnos, no hay cómo movilizarnos, ¿verdad? Entonces, esto ha sido un reto para nosotros, porque entonces ya no es videollamada, ¿no? Porque pues las señales de internet se cayeron, el teléfono es complejo, entonces pues por llamada normal podernos comunicar con ellos. Otra parte ha sido el poderles brindar el medicamento, ¿no? Entonces, poder a través de empresas de courier, pues enviar el medicamento hacia donde ellos están, ¿verdad? Y poder pues tener esa opción para ellos. Cómo hacerlo, cómo hacer que ellos nos hagan llegar lo que necesitan y poderles hacer llegar lo que les hace falta, ¿no? Poderles guiar en el proceso de cómo hacer cuando el paciente fallezca en sus casas, ¿no? Porque necesitan pues llevar este proceso. Entonces, realmente para nosotros ha sido un reto bastante grande porque nosotros no somos parte de una institución grande como un hospital, sino que somos un servicio privado. Entonces, podernos adaptar a la nueva realidad a través de implementar la tecnología como tal, de cuidar a nuestros pacientes también, ¿no? Nosotros realmente como parte de esto, pues los pacientes tienen un hisopado antes de ingresar a nuestras instalaciones. ¿Por qué? Porque pues cuidamos del paciente y cuidamos de los pacientes que ya están ingresados, ¿verdad? Y otra parte muy importante ha sido el poderles brindar 5 minutos más, 10 minutos más, ¿no? De explicaciones, porque pues si antes los tiempos para informar al paciente eran 2 minutos en los hospitales, pues ahora es muchísimo más corto, ¿no? Entonces, que ellos puedan tener la idea bastante clara de qué es lo que está sucediendo. Y la verdad es que para irles haciendo un pequeño resumen de todo esto, para los puntos claves, pues adaptarnos a una nueva realidad dependiendo de las necesidades y dependiendo de las restricciones que tiene cada uno de nuestros países, ¿no? Cada uno pues tendrá diferentes versiones de lo que está sucediendo en la pandemia en sus países. Tener herramientas para cuidado en casa. Nosotros hemos utilizado mucho el hacer videos y poderles mandar videos a nuestros pacientes a través de WhatsApp, en donde ellos puedan ver cómo, por ejemplo, poner un medicamento subcutáneo o cómo utilizar. Usamos mucho también una herramienta que es el pizarrón, ¿no? O sea, el que ellos tengan un pizarrón y donde puedan poner todos los medicamentos que deben utilizar, o un cuaderno, ¿verdad? A través del cual el paciente pueda ver cómo debe tomarse los medicamentos, cuántos rescates de ese medicamento. En la parte de atrás del cuaderno, pues ir escribiendo cómo se ha sentido, en una escala ESAS también, ¿no? Para ver cómo van las cosas. El poderles ofrecer hospedajes por una semana, ¿no? O sea, no decirles esto va a ser por largo plazo, sino realmente unos cuantos días para poder también ayudar al cuidado del cuidador primario informal, ¿no? Atención temprana, que creo que ha sido algo que para nosotros ha sido muy, muy gratificante el ver que podemos atender a los pacientes desde el inicio, ¿no? Del diagnóstico, que creo que es el ideal y es lo que todos en cuidados paliativos anhelamos, ¿no? El poderles ofrecer esta versión de la consulta externa, que son consultas mucho más cortas, pero que al final del día nos llevan a conocer al paciente y nos dan otra salida por la cual les podemos brindar estas herramientas para el control de síntomas. Y definitivamente las videollamadas, tanto con el paciente, si él es el que se encuentra en casa, o con las familias, ¿no? O sea, con todos los familiares. Hace poco tuvimos una llamada la señora tenía 14 hijos y tuvimos 10 hijos y tenía unos en Estados Unidos. Entonces, realmente el poder comunicar constantemente, ¿no? A pesar de que la familia no puede estar cerca de ellos, pues eso también es importante, ¿no? O sea, que se mantengan informados y puedan tener la confianza, ¿no? De poder acercarse a nosotros y pedirnos el apoyo necesario. Entonces, esto es un poquito acerca de la nueva realidad
de los cuidados paliativos en pandemia. Yo no quise ingresar muchísimo a la profundidad porque sabía que mis compañeros pues de aquí de ponencia pues iban a hablarles más sobre el rol y todo lo que se realiza día a día en los cuidados paliativos y en la psicología y en la parte pediátrica, que realmente es un mundo maravilloso donde podemos ver pues muchas cosas, ¿no? O sea, desde que los pacientes puedan celebrar la Navidad, desde los casamientos, ¿verdad? Como nos decía Armando, pues esa opción, ¿no? De tener una primera comunión o celebrarles su piñata o cosas tan sencillas como papás de bebés recién nacidos que puedan tener la oportunidad de sacar a ese bebé, ¿no? De una incubadora y poder tener 1 o 2 días de poder sostener a sus bebés en brazos, ¿verdad? Y no tener el miedo de que ese bebé, si está hospitalizado, pues pueda llegar a tener algún contagio como tal, ¿no? Y pues realmente eso es un poquito de la nueva realidad en época de pandemia. Les dejo mis datos y muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora sí vamos a tratar de complementar esta excelente mesa que ha hablado sobre los cuidados paliativos pediátricos con la participación de los países como Cuba, El Salvador, Guatemala y México, con estas excelentes presentaciones. Y bueno, tenemos algunas preguntas de nuestro público que nos ha escuchado. Y quisiéramos empezar por preguntarle a Nancy, hay aquí una pregunta muy interesante, si puedes explicar algo sobre la técnica de Bye Bye y dónde lo podrían consultar. Bye Bye es un material que no generamos nosotros y justamente en este momento no tengo el dato exacto, pero es un material que ya existe en las librerías como temáticas. Bye Bye tiene varias formas de utilizarse. Ese que vieron ustedes en la foto es un muñequito de peluche que tiene los brazos muy, muy largos. Entonces, cuando tenemos la sesión con los niños, se los proporcionamos para que ellos lo tengan cerca. Es también a un modo de tener un elemento que les genera seguridad y tranquilidad durante la sesión. Y trae una serie de tarjetas que vienen acomodadas por actividades según la emoción que el niño quiera trabajar ese día en la sesión. Así, por ejemplo, trae tarjetas que nos hablan sobre el enojo y entonces vienen una serie de actividades como escríbele una carta al enojo, ¿qué te hace enojar? ¿Por qué estás molesto? O trae otra serie de actividades relacionadas con explicar qué es el duelo, ¿no? Explicar a los niños, ya también lo comentaba Mari Carmen, sobre explicar algunas características que tiene la muerte, ¿no? Por ejemplo, hacer un dibujo de cómo se imagina él o dónde se imagina él que está su hermanito, su abuelito, ahora que ha fallecido, ¿no? Y entonces van dibujando. No sé si ese material lo vendan fuera de México, pero lo que yo, me dice Armando acá con la cabecita que sí, lo que yo les puedo recomendar es que también generen sus propios materiales, que estén adecuados a los recursos que ustedes tengan en la institución donde se encuentren y que sean también muy adecuados a las necesidades de su población. Porque, por ejemplo, yo les comentaba que nosotros casi niños en etapa escolar no tenemos. Tenemos más bien nuestros pacientes núcleo son muy pequeñitos, entonces con los que trabajamos en realidad son con los hermanos, pero cuando nos toca trabajar con niños en hospitalización, pues preparamos los propios materiales. Entonces hemos reciclado las muñecas que usaban algunas de las psicólogas en su infancia, algunas de las pasantes, y las hemos acondicionado de manera que traen una traqueotomía o una gastrostomía, y es lo que vamos utilizando. Hay que hacer uso de nuestros propios recursos. Sí. Una pregunta para Mari Carmen. ¿Cuándo consideras el momento oportuno de hablar de la muerte con un niño? Lo que pasa es que la muerte no es un tema que nosotros le vamos a introducir al niño. La muerte es una vivencia, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es
Es decir, la respuesta sería en el momento en el que el niño lo ponga sobre la mesa, con sus preguntas, su juego o sus expresiones narrativas. Ese es el momento, el niño nos da la pauta y lo que nosotros tenemos que aprender en psicología en el abordaje de este tema es a reconocer eso. Poner un ejemplo. Okay. Si un chiquito está jugando o está leyendo sobre una familia en la cual el chiquito se fue a otro, es el ejemplo que te quiero poner así, lo que hace es que avienta el cuento. Dice, yo ya no quiero seguir leyendo esto. ¿Por qué no? No, pues porque no quiero ver a ese oso que se lastimó, o no quiero ver a ese papá que se fue de viaje. Entonces, esa puede ser una manera en la cual el niño nos está hablando de que le da temor lo que hablé en la ponencia. Le da temor la separación, o le da temor la enfermedad, o le da temor estar lastimado, que eso se conecta con el tema de la muerte. Entonces, nosotros le vamos a poder ir reconociendo esos temores Okay. Tenemos un problema de comunicación. En que siente respecto a sí y a que lo identifique en él mismo. Correcto. Quisiera yo aportar un poquito de idea. Creo que algo que haría falta es que todos los que somos padres habláramos de la muerte de con nuestros hijos desde siempre, desde muy pequeños, no necesariamente cuando están enfermos, ¿no? ¿No me escuchan? Y eso es bien importante. Una pregunta para Alejandra. Creo que lo planteaste durante la presentación, sin embargo, aquí nos piden un poquito más de qué tan difícil ha sido la adecuación de los cuidados paliativos con los familiares durante esta pandemia. Bueno, sí, realmente el poder involucrar a la familia completa en el cuidado paliativo ha sido complejo, ¿no? Uno, porque pues tenemos familias que puede ser que no se encuentren dentro de la ciudad y movilizarse durante la pandemia ha sido complejo, o porque tenemos familias que ya tienen algún caso positivo, ¿verdad?, de COVID en casa, entonces tampoco poderse relacionar con ellos. Entonces, digamos que mucho va a tener que ver con cómo es cada uno de los casos específicos. Entonces, lo que hemos hecho nosotros realmente pues es esta parte, ¿no? O sea, las videollamadas y poder conocer un poquito más el contexto familiar, ¿no? Ver cuáles son las necesidades y cuáles son las personas más importantes para esta persona, ¿no? Para este paciente. En muchos casos, si hablamos de niños, ¿no? Cuando atendemos a paciente pediátrico, casi siempre el cuidador primario informal es mamá, ¿no? O sea, mamá es la que está con él, la que va a los tratamientos y la que al final del día pues se queda con nosotros en el hospice. Entonces, lo que hemos hecho para incluir al papá en esta parte, que el papá pues puede continuar trabajando o no se encuentra cerca, es pues tener estas llamadas. Hemos coordinado una videollamada diaria en un horario específico que le funcione al papá, en donde primero pasa la parte médica, le hacemos un resumen de lo que está sucediendo médicamente con el paciente, luego abordamos un poco la parte emocional, ¿no? O sea, cómo se siente él, cuáles son sus necesidades, y luego hacemos una pequeña dinámica en donde todos comentan cuáles son sus necesidades, cómo se han sentido, platican un poquito, y pues ya en esta parte pues ya lo incluimos a la distancia en esto lo que está sucediendo día a día en el hospice. Bien. Y Armando, una pregunta que voy a integrar, son dos, o la voy a integrar en una sola. ¿Qué tanta dificultad han tenido ustedes para hacer este acompañamiento desde el punto de vista del equipo médico? Y consideren si deben estar siempre acompañando al médico cuando da malas noticias. Fíjense que en nuestra experiencia realmente el hospital cada vez se ha ido abriendo, ¿no? Yo creo que en un inicio siempre hay resistencia, ¿verdad? Porque de pronto el involucramiento de más personas implica también tener una misma línea de comunicación, una misma línea de información, ¿verdad? A veces es complejo mantener eso, ¿no? Pero nosotros realmente en el hospital, después de 15 años de estar en el hospital,
¿verdad? Hemos logrado incursionar en áreas incluso que son un poco más cerradas, por decirlo así, como el área neonatal, que es un área de la que no hablé, ¿verdad? Pero que este año iniciamos acompañamiento, ¿verdad? A los papás que están ahí, precisamente por esa eventualidad tan importante, ¿no? De poder darles acompañamiento en una situación tan traumática. Y de entrada, pues, o sea, les cuento que vimos, por ejemplo, casos de mamás que iban a tener gemelos y falleció uno, el otro sobrevivió, pero quedó muy delicado, ¿verdad? Entonces, ese quehacer cotidiano y ese impacto tan importante que ha tenido la psicología acompañando a nivel de cuidados paliativos ha abierto la puerta realmente, ¿verdad? Y en el tema del acompañamiento en malas noticias, yo pienso que es bien importante porque de pronto funciona también como un agente que canaliza la energía, ¿no? El psicólogo o la psicóloga canaliza la información que se está recibiendo y canaliza la respuesta emocional que se desprende de eso, ¿verdad? De pronto el médico no puede ser, por decirlo así, quien dé la mala noticia y también siente la dificultad de cómo voy a hacer consuelo a una persona a la que le estoy diciendo algo que le genera mucho estrés, ¿verdad? Incluso puede generar rechazo por parte de la persona que recibe la información. Entonces vean cómo es importante introducir un elemento que canaliza esa energía, ¿verdad? El médico acompaña, dice, ¿verdad? Habla, da la información que tiene que dar y la otra persona juega un papel importante porque contiene, ¿no? la emoción, ¿verdad? No es que le estemos restando importancia o capacidad al médico, pero es bien difícil, pues como te decía, ¿verdad? Dar una información desfavorable y de pronto tratar de animarnos, es un reto bien grande. Entonces, si se involucra alguien más, ese reto también se distribuye entre las personas que acompañan, ¿no? Muy bien. Bueno, pues si me lo permite, voy a hacer un pequeño resumen de esta excelente mesa, de las presentaciones que fueron muy enriquecedoras y creo que los ponentes nos han ofrecido una gran cantidad de información, aspectos nuevos. Trabajar con niños no es fácil. La atención a un niño que está gravemente enfermo, que posiblemente vaya a morir, el hablar de la muerte, tratar los síntomas, ver a la familia, abordar tantos aspectos, nos abre un panorama y una perspectiva de trabajo clínico, de investigación, de evaluación de estos factores y una de las responsabilidades que creo que tenemos todos los que nos dedicamos a esta área es en un futuro no muy lejano empezar a publicar esas experiencias. Estos congresos son muy importantes para dar a conocer lo que hacemos, lo que tenemos en mente, lo que nos interesa, las propuestas tanto teóricas como prácticas, pero creo que la gran responsabilidad que tenemos es hacer esto como se nombró justo en la mesa, innovar y crear tanto materiales, instrumentos de evaluación y después publicar esos resultados. Y América Latina, pues, tiene muchas características culturales, sociales y económicas que compartimos independientemente de qué lugar nos encontremos. Nuestros países tienen cierta semejanza y tenemos que aprender a compartir todo este conocimiento. A nombre del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y de este congreso, les doy las gracias, les agradezco mucho a nombre de la organización. Su participación fue excelente, los felicito y esperemos vernos pronto, ya sea en persona, porque creo que ya virtual ya nos cansamos, entonces mejor vernos en forma personal. Un abrazo a todos. Correcto. Y que tengan una excelente tarde. Y cuídense mucho que esto todavía va a continuar.